Pues, ¿qué tal el viaje, padre? Muy bien, realmente un viaje para mí muy productivo. Descansé, hice oración, leí, cené riquísimo, era una pasta italiana muy rica con vinito delicioso. Fíjate que en el avión pues no platicas con nadie y al no platicar con nadie tú estás como en estado de privacidad. Sí. Y eso es un lujo para mí. Y lo que sí, una programación malísima en la televisión. Yo casi no veo tele, ¿eh? El vuelo de tu alma, levántate y mírate las manos para crecer. Claro que sí, es franquicia. Es franquicia. Pues mira, si no deja, tenemos ahí el Vaticano, fíjate, y no, tenemos muchos templos importantes de otras religiones, de los obispos de Noche en Saco Roto, y de ese de pare de sufrir. Nomás ve en Brasil los palacios que tienen. Velo por internet, sí deja. Sí deja, ¿no? Es un Dios muy taquillero y si se sabe administrar bien, pues deja muchos millones de dólares. Como al paso que vamos, oye, todo se va a privatizar. Todo se va. Vuelo de tu alma. ¿Sabes qué necesita? ¿Qué? Cuidados intensivos. Yo creo que sí, cuidados intensivos, porque tiene partes sustanciales que están abandonadas, que están hechas a un lado. Por ejemplo, la iglesia es esencialmente misionera. Si no misiona, es nada. Y entonces la iglesia es misionera de nombre, pero no es misionante de facto. Hay diferencia entre lo virtual y lo que se está haciendo de hecho. La iglesia debe ser, de hecho, misionante, que ejerza la acción de misionar. Y entonces la iglesia debe ser misionera desde el Papa. El Papa, más que estar en el Vaticano, el Papa del futuro, obviamente, tendrá que ser más joven y tendrá que ir a todos los continentes. No es lo mismo salir de tu palacio, dar la vuelta al mundo, ser recibido como jefe de Estado, con todos los honores, ir a celebrar misas tras misas y recibir unos grupitos de élite o algunos pobres para la foto y después la vida igual. No, eso que te estoy diciendo, sale el futuro Papa o la futura Papa y sale para supervisar el estado de misión, entiéndase, el reino de Dios y la justicia. Y entonces revisar cómo se está llevando la lucha por los derechos humanos, por la justicia en el mundo. Te fuiste muy lejos, ¿no? Una futura papa. Antes de eso yo veo una iglesia gobernada por viejos. Es una machos, gerontocracia machos y homosexual. Entre comillas, célibes. Sí, Que muy eso, entre comillas. Muy entre comillas. Entonces sí. yo diría como que no tiene eso mucho que ver con la realidad de las familias, de nosotros los casados, de la problemática de los hijos. De los mortales. De los mortales, ¿no? Sí, no, creo que no. Mira, la iglesia tiene que volver a revisarse y volver a los orígenes, y volver a su modelo, volver a su fuente, que es Jesucristo. Él vivió en un hogar normal, eligió como primer jefe de la Iglesia Católica a un casado, convivió con la suegra de Pedro, con la esposa de Pedro, que después se hizo misionera, y con esos chamacos latosos que no lo dejaban ni a sol ni a sombra. Esos son los chamacos que abrazaba, que les imponía las manos, seguramente se echó sus maromas también con ellos, ¿verdad? O sea, Jesús escogió un ambiente natural. Con el tiempo todo cambió. Vuelo de tu alma. Fíjate que sí, esa es la mejor prueba de la omisión de la iglesia en lo más importante, que es evangelizar. La iglesia debería de enseñar. Jesús salió, tú ves los evangelios, salió a sembrar, no a hacerse tonto, y salió a cambiar el mundo desde su mismo testimonio, su misma persona. Entonces, ¿por qué nuestra iglesia, si él fue gente del camino y fue gente de problemas y conflictos por luchar por la justicia, cómo nuestra iglesia se volvió tan sedentaria y se volvió así, tan cultualista, administradora, y ha dejado prácticamente a un lado, no como prioridad, la evangelización y la misión? Entonces, si el país está como está, es porque no conoce realmente a Jesús, porque no conoce su proyecto del reino de Dios,
Te voy a decir algo sorprendente. En 2000 años que tiene la Iglesia Católica, el cristianismo, la Iglesia Católica, las estructuras de la Iglesia Católica no se ajustan al reino de Dios, a los derechos humanos. Los derechos humanos están implícitos en el proyecto del reino de Dios de Jesús. Entonces hace falta todo eso. Nos hemos andado por las ramas, hemos perdido lamentablemente 800 años que nos desviamos de la misión y entramos en el poder y el dinero. Y la prueba de ello y la vergüenza histórica es el Vaticano, que nunca debió haberse construido. Debió haber sido otro tipo de construcción, más funcional, más misionera, pero bueno, los hechos están. Lo importante ahora es volver a Jesús. Levántate y mira. Yo creo que me ven como algo muy incómodo. En un principio, por medio de mi obispo, quisieron reprimirme, quisieron controlarme. No pudieron. Hoy yo creo que me respetan o, ¿por qué no? A lo mejor me tienen un poco de miedo. ¿Por qué? Porque no hay manera de cómo callarme, no hay manera de cómo doblegarme. Si es por los puestos, yo no creo en los puestos de poder en la iglesia, ni los quiero ni los acepto. Jamás yo prometí volver a ser párroco. Ya di 30 años de mi vida, no vuelvo a esas estructuras. Pero también el dinero no me interesa. Pero tampoco me asustan las amenazas. Si me dicen que me van a excomulgar, no pueden. Ya estamos en otra época diferente, no estoy en la Edad Media. Nadie puede correrme de mi casa. O sí me puede correr el dueño. Si quien sea me enseña la factura de la iglesia o el ticket de compra, me voy. Pero si no, nos aguantamos y tenemos que estar ahí todos. Si me dicen que me van a reducir, fíjate qué horrible. Así se decía antes, reducir como castigo al estado laical. O sea que me bajan de la jerarquía a la laicada. A los mortales, a la perrada laical, ¿sí? Alguien dijo, padre, es que ahora ser laico es un castigo. Pues sí, es la parte más pinchurrienta de la Iglesia Católica. Es que ¿Sí? La estructura de la iglesia le copió más a las monarquías. Es una monarquía, de hecho. A las comunidades cristianas. Es una monarquía. Es una monarquía. La principal monarquía del mundo fue. Claro que sí, la más poderosa. Entonces, ¿Sigue vigente esa monarquía? Está siendo demolida ya. Está siendo demolida. El primero que renunció, que abdicó al trono, digo técnicamente porque es un trono de San Pedro, que San Pedro el pobre nunca tuvo más que creo que en una sillita muy modesta en su casa, si es que la tuvo, y el otro Papa Francisco es el que se está encargando de demoler esas cuestiones. Ya él por lo pronto no quiso vivir en el palacio papal, ya no quiso, él se salió a una hospedería con la gente común, con los huéspedes, comer como comen todos, usar el mismo elevador, es otra cosa. Creo que todos hacemos política, todos, directamente e indirectamente. Pablo VI, que es un papa que yo admiro muchísimo, muchísimo, para mí fue el papa del siglo XX. Pablo VI, una persona muy admirable. Él le mandó una carta al cardenal Roa de Canadá. Y él dice en esa carta que es tan vigente, tan fresca, decía que la Iglesia Católica hace política. No debe hacer política de partido, pero política sí entendiéndola como el bien común, como la búsqueda del bien común. Entonces, la jerarquía no sé cómo me vea, pero yo la sigo viendo tan alejada de las enseñanzas de Jesús, que es injustificable que sigan manteniendo esas estructuras, ese estatus. En México no tenemos palacios, en México no tenemos familia real, sin embargo, el estatus de los obispos en México es mucho mejor, es más elevado políticamente y económicamente que muchos de los españoles que viven en palacios o muchos de los obispos italianos. Yo pienso que la situación es privilegiada. No tendremos títulos nobiliarios, pero la situación es privilegiada. Levántate y mira. Yo creo que el celibato tiene que ser opcional. Yo pienso que debe ser opcional. Debe ser opcional. Y yo, ¿es vigente? Porque tenemos también Sí. todos estos escándalos que a mucha gente ha ahuyentado de la iglesia. Pero porque está en la fuerza. La pederastia y tal. sí, no, eso es terrible. Eso ya es otra cosa. Eso ya son crímenes, ¿no? Son crímenes.
Eso no son debilidades, son crímenes. Hay que llamarlo por su nombre, claro que sí. Y yo pienso que va a llegarse a un estado más natural. Personalmente sí creo que el celibato sea lo mejor, pero opcional, no a fuerza, ¿no? Y tiene que ser fruto de un proceso. Yo creo que para mí me queda bien porque me permite ser libre totalmente, dedicarme de tiempo completo y ante las amenazas no comprometer a mi familia. Para mí me resulta bien, pero no para todos, a lo mejor para otros no. En la Iglesia Católica hay muchos padres casados por lo civil y por la Iglesia. Para crecer estrecha. Que no hay ideología, que el reino de Dios es muy claro. El mandato de Jesús es claro. No nos dijo, busquen primero la administración, busquen primero la lana, busquen primero el culto. No, Él dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadidura. ¿Por qué no buscamos eso? Es una orden, es un mandato de Él. Yo pienso que en eso está la fidelidad de la Iglesia. Porque yo entonces podría preguntar, bueno, ¿quién es fiel entonces? ¿Quién es fiel en la Iglesia Católica? Si no seguimos a Jesús, si no seguimos al reino de Dios, ¿qué estamos haciendo? No, yo definitivamente no volvería jamás. No, ya no volvería yo, bajo ningún concepto. Estréchala tu hermano. Se lanza la propuesta porque la gente ya está harta, ¿verdad? Y poco a poco se va a ir sumando cada vez más la gente crítica, la gente consciente, que piensa que vale la pena hacer un cambio, que se dé cuenta que de muchas cosas, que este gobierno no nos ayuda, no nos sirve, se sirve de nosotros, está vendiendo nuestro patrimonio, está vendiendo México, él no tiene dinero, es nuestro dinero el que está administrando él malamente y está entregando prácticamente a México. ¿Cómo no vamos a pensar que es tiempo de cambiar la historia? ¿Cómo no vamos a pensar que necesitamos iniciar procesos de iniciar esa utopía, si quieres tú, pero que se va a hacer realidad? Así empezó la independencia, así ha empezado todo de poquito, pero a la vuelta del tiempo lo hace Jesús. Igual, Él presentó su propuesta del reino de Dios, nadie lo peló. Fíjate que esta propuesta que tenemos de refundar México pudiera parecer solamente política, pero no es política, es esencialmente misionera y está centrada en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios son una revolución en las relaciones. Si son políticas, que todos decidan. Si son económicas, que ganen lo digno, lo suficiente para que tengan una vida de calidad. Si son relaciones sociales, que sean igualitarias. Y así cada cosa se va a ir acomodando, pero tenemos que quitar ese Dios que se ha vuelto ídolo, el dinero, para poner al Dios de la vida. Y luego también hacer presente a Dios. Dios es Dios de la vida y es un Padre de justicia, pero nosotros no lo hemos hecho presente. Somos un país católico, pero un país de barnizados, un país de adoctrinados. Y no hemos hecho realmente presente en las estructuras el mandato de Dios. Él no manda. Mandamos nosotros, manda nuestra corrupción, nuestra impunidad y nuestro egoísmo. Juntos iremos. Bueno, yo les diría a esos ateos creyentes que hay muchos creyentes ateos, muchos religiosos ateos en la práctica, y que toda persona que luche por la justicia, toda persona que luche por el humanismo, que luche por el ser humano, es un creyente. No importa si es cristiano o no cristiano, si tiene iglesia o no iglesia, religión o no religión. Es un creyente real del reino de Dios. Porque el reino de Dios es eso, es un proyecto universalista. Y yo diría que este es más que señalar a Peña Nieto como persona. Peña Nieto es una pieza de un sistema. Pero también los gobiernos anteriores también lo eran. Entonces es el priato. Ese sistema neoliberal capitalista, la versión mexicana, se llama priato. Y es ese sistema mexicano político corrupto, ¿verdad?, impune, asesino, que hay en México. Ahorita Peña Nieto es la última versión, pero esta última versión se da en una sociedad que está cambiando, que está cobrando conciencia,
que está harta y que empieza a tener unos sectores de una masa crítica importante, que puede ser un sustento de un cambio. Yo pienso que Ayotzinapa nos enseñó que se puso una raya al gobierno, una raya de límite, al priato, y decirle, de esta raya no vas a pasar. Por más que tú digas que lo superemos, por más que tú digas que estás atrapado, no lo vamos a olvidar, ni uno más. Yo pienso que es un momento coyuntural bien importante. Peña Nieto, obviamente, es una persona que, además de ignorante, porque pues sí es ignorante, está muy lejos de ser un humanista. Es una persona fácil para el Grupo Atlacomulco, que ya sabemos cómo se las gastan, mis paisanos, soy del Estado de México, pero también cómo son tan incondicionales y tan traidores para entregar a México al capital extranjero, a sus tutores financieros, entregar todo esto, no, sin importarles cómo quedan esos millones de pobres en México, o eso, fíjate, el 60% de los jóvenes profesionistas que se gradúan no tienen trabajo. El 60% de los que tienen licenciatura para arriba no tienen trabajo. Y a eso súmale esos 7 millones de ninis que no estudian y trabajan. Es una cosa que, si tú la vas juntando, es terrible. ¿Cómo es posible que un México con tantos recursos, rico, y esté con tanta gente olvidada y tan pobre? Iremos unidos en la sangre. Mira, los medios, bueno, tú ves La dictadura perfecta, creo que lo describen ahí muy bien. Los medios, sobre todo el duopolio, ¿verdad?, forman parte de ese priato, son parte de ese sistema, se ayudan uno al otro, se soportan, se apoyan uno al otro. Y el gobierno apoya el duopolio, Televisa, TV Azteca, Televisa apoyan a las causas del presidente Peña Nieto o del sistema. Esto es lo que pasa. Yo creo que hay algunos periodistas de a pie, periodistas críticos, que dicen la verdad, que no aceptan chayos, que no se venden, como tú. Tú también. Tú tienes dignidad, tú no te vendiste. Por eso son incómodos, porque son periodistas serios. Carmen Aristegui y muchos periodistas que están haciendo una labor verdadera de investigación y que son profetas. Para mí son profetas. Son profetas, porque están arriesgando su patrimonio, su vida, su seguridad, y están también participando de esa misma suerte de Jesús, que tuvo que ser incómodo y tuvo que pues buscar espacios mejores, porque en muchos lugares no era bien venido, no era bien recibido. Es lamentable que haya todavía compañeros periodistas que sí se tengan que vender, y que le entren al chayo, y que se callen, y que naden de muertito. Porque si no, les pasa lo que en Veracruz, ¿verdad? Ya van 11 periodistas asesinados, algunos desaparecidos, y sigue la mata dando, porque este sistema ataca a los periodistas serios, a los periodistas que están denunciando la injusticia. En este momento es inaceptable esas voces proféticas dentro del periodismo. Y claro, todo eso, y las televisoras, a la gente que no lee, le dicen lo que quieren. Las hacen adictas por medio de las telenovelas, y las meten en mundos que las alienan, que no les permiten ver lo que está pasando realmente. Y luego sale el presidente haciendo discursos muy serios, así como si fuera gente decente de verdad, y entonces diciendo cosas con una seriedad que dices, de veras sí es cierto lo que está diciendo, cuando que es exactamente lo contrario. Hoy es el tiempo que puede. Yo no quiero ofender a nadie, pero sería como estarle hablando a esa pared. ¿Para qué perder tiempo? Ellos no oyen, ellos viven en su mundo, tienen otro mundo. ¿Sí? Los dos me tienen vetado. ¿A los dos te tienen Claro vetado? que sí. ¿No te entrevistan en sus teléfonos? La única que me entrevista es Sabina Berman, pero ella se las gasta, ella tiene que aceptarle sus invitados. Pero de ahí en fuera, yo Televisa estoy vetado. ¿En TV Azteca también? En TV Azteca no me invitan a otros programas más que el de Sabina Berman. Es de TV. Nada más de Sabina Berman. Si tuvieras a Slim en una charla así de repente y pudieras platicar con él, Mira, ¿qué dirías, Slim? de las cosas que más he anhelado es encontrarme con Slim. Las cosas que más he anhelado de verdad, porque no es cualquier persona, es la persona más rica del mundo. Y entonces, ¿yo qué le diría? Le diría,
no lo que le dice el cardenal y personas a quienes les da dinerito, sino yo le diría, ¿te has puesto a pensar que tú eres el hombre más pobre del mundo? ¿Te has puesto a pensar que tu dinero no te lo vas a llevar? ¿Para qué estás trabajando para acumular y tener un dinero que no te vas a llevar? Perder y gastar la única vida que tienes, en lugar de disfrutarla como toda persona, tú estás dedicándola a una causa fallida, porque no te vas a llevar nada. ¿Por qué no piensas en eso? Y además te voy a decir algo, cuando te mueras, lo primero que te vas a encontrar, además de la terrible noticia de que no te puedes llevar nada y que nadie sabe para quién trabaja, te vas a encontrar con la responsabilidad de tener que dar cuenta a Dios. Todo lo que tuviste, tú lo quisiste tener, pues ahora tienes que dar cuenta de eso, porque tú debiste haberlo administrado. Tú no eres dueño de nada, el único dueño es Dios. Entonces, pobre de ti, porque ni disfrutaste tu vida y ni te puedes llevar tu dinero para lo cual tú viviste, porque hiciste del dinero tu finalidad. Pobre hombre. ¿Qué puede ser mañana? Hace 2 años, cuando vine a la caravana, esa caravana de migrantes por Estados Unidos, yo dije algunas veces en los medios que Estados Unidos era como el Titanic. Yo dije eso. El Titanic ya había recibido un golpe tremendo y estaba haciendo agua. Y entonces Estados Unidos, ese Titanic es el mundo, ¿verdad? Pareciera que no pasaba nada. La orquesta sigue tocando, la música la gente en la cena de gala, con sus joyas, con cena exquisita, unos vinos exquisitos, y como si no pasara nada. Pero se está hundiendo y se hundieron todos. Yo digo, pensar que lo que pasa en México no le importa a Estados Unidos, o ya aplicado a México, pensar que lo que pase a las personas que están en una posición desahogada, no les afecta a Ayotzinapa, Tlatlaya, que no les importa y no les afecta todo lo que está pasando de injusticia, desaparición de mujeres, asesinatos, feminicidios, secuestros, desaparición de la gente que desaparece así como una varita mágica, ¿no? Eso es iluso, porque les va a pasar. Nos estamos hundiendo todos. México se está hundiendo. Y el hecho de que ellos sigan en la cena bailando y comiendo y oyendo la música y no darse cuenta de que esté el hoyo, eso no significa que no se vaya a hundir el barco. Y si no hacemos algo, todas y todos, por mejorar esto, lo vamos a hundir. Si hay forma de solucionar. Yo creo que México todavía se puede salvar, creo que sí, pero hay que jalar parejo todas y todos, darnos cuenta de que es un problema de todos, que no puedo cerrar los ojos ante tanta injusticia, ante tanta violencia, ante tanta corrupción y ante tanta impunidad. No se puede. Este es nuestro México y o lo salvamos todos o nos hundimos todos con él. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Bueno, una constitución, para empezar, tiene que reflejar las necesidades del pueblo. Tiene que ser un traje a la medida. Ese pueblo va cambiando, las épocas van cambiando. No podemos estarnos poniendo un trajecito del siglo pasado. Tenemos que ver que hay cosas vigentes y hay cosas que ya son obsoletas. Pero sobre todo una cosa es muy importante: devolver la esencia, el sentido de la Constitución. La Constitución es un producto que debe partir de la gente. Y eso no ha sido así, ha sido fruto de intelectuales que finalmente, o guerrilleros, o personas que han combatido en la Revolución Mexicana y que finalmente impusieron sus ideas. Un constituyente del cual la gente no sabía casi nada. Igual que la primera Constitución de 1857, la mayor parte de la población era indígena y no fue consultada, ni se enteraron. Los que ya un siglo después, 2 siglos después se enteraron, supieron que había esa Constitución, igual a la del 17. Entonces ahora de lo que se trata es empezar un proceso realmente distinto, partir de abajo, informar a la gente lo que se quiere hacer, informarle bien para que comprenda bien y decida mejor. Y luego desde abajo ir construyendo unas estructuras de participación y con el, no pretexto, sino con el motivo de una nueva Constitución, ir generando unas estructuras verdaderamente de consulta,
no existen, ni el gobierno las ha tenido nunca, ni la Iglesia Católica. Pero en esa consulta, porque cuando se habla de pueblo pareciera algo homogéneo, y no lo es. Te vas a encontrar, acabo de estar en México hace poco y me encontré con gente que todavía me decía, bueno, pero está muy guapo Peña Nieto. Y en la consulta también te vas a encontrar con millones todavía mexicanos que así razonan. Bueno, pero queríamos un presidente guapo. Entonces pasar de ese pensamiento tan como lo quieras calificar, tan elemental a una constitución para salvar a México, te encuentras un pueblo muy ecléctico en esa línea. Sí, porque también nuestro pueblo, te insisto, no es un pueblo que lea, no es un pueblo que se informe. Yo te quiero decir algo que estoy notando. Ya van varias ciudades de México donde la jornada no se reparte. ¿Sí? Ya van varios lugares, a veces el mismo aeropuerto, donde el proceso no se repartía. Entonces, si no hay proceso, no hay jornada y no hay este tipo de informaciones, la gente cada día va a estar más alienada, porque son publicaciones de análisis, de observadores, de peritos, de expertos, que van dándonos una reflexión de lo que está pasando. Yo creo que es lo que hace falta en México, pero te voy a decir algo, no importa si toda la gente va a ser consciente, eso nunca lo vamos a tener, pero sí va a haber suficiente base de una masa crítica que sea capaz de influir, de incidir en un cambio. Yo pienso que sí. México está por darnos muchas sorpresas. A lo mejor lo estamos subestimando, a lo mejor de telenovelero y futbolero no lo bajamos, pero puede dar sorpresas. Eso habrá que verlo. ¿Está cambiando la gente? Sí está cambiando, pero tenemos que iniciar procesos incluyentes para que la gente también vaya participando y se dé cuenta de esto. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Ahora las cosas se hacen con inteligencia, usando las instituciones, aprovechándonos de las leyes pocas que haya, para cambiar o no se hace nada. El gobierno de Peña Nieto está esperando exactamente esa respuesta violenta para reprimir y ensangrentar a México, bañar en sangre cualquier disidencia, cualquier brote de oposición. Pero por si no fuera suficiente, está Estados Unidos. Estados Unidos jamás permitiría una revuelta armada en México, nunca. O a lo mejor sí la provocaría, porque pues para llevar el agua a su molino, a río revuelto, ganancia de pescadores. A lo mejor sí es lo que conviniera a Estados Unidos, a lo mejor sí quisiera eso, para acabar de tomar posesión de nuestro territorio. Por eso este cambio, esta transformación, tiene que hacerse con inteligencia, tiene que hacerse con estrategia. No importa el tiempo que nos lleve, pero sobre bases sólidas de conciencia. O partimos al ritmo de la conciencia de la gente, o eso es superfluo y es artificial, no va a durar. Yo confío mucho en que ahí está la capacidad de nosotros, pero sí voy a decirte algo que yo sueño, es una utopía. ¿Qué tal si de repente, así como un toque del Espíritu Santo, no digo por arte de magia, pero un toque del Espíritu Santo, nuestra autoridad eclesiástica se pone las pilas y empieza a iniciar procesos que nunca ha hecho, de formar y de evangelizar a la gente de veras en México? ¿Qué tal si se une y camina con la gente? ¿Qué tal si empieza a sentir un poco el hambre y todas las vicisitudes del camino y sale de su apotronamiento y baja, sale y empieza a probar lo que la gente sufre y está empatizando con la gente? Eso sería magnífico, porque ahorraría mucho tiempo, ahorraría mucha sangre y sería presente la iglesia como ya está en todos lados, pero de otra manera. En lugar de ser comparsa de poderes y dividirse una agenda de poder y dinero, verdaderamente sería misionera y haría presente a Jesús en esa búsqueda del reino de Dios y de la justicia. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar? No sé, porque toda esta generación que está fue formada para eso, para ser comparsa del poder, para mantenerse en ese estatus de privilegio, pero no para bajarse, salir, caminar con la gente. Yo quisiera decir a la gente que tiene que tener fe en sí misma. Primero, saber que en cada persona hay un líder, hay una líder. Eso yo lo tengo muy claro. Todos lo tenemos así. Personas que dicen figura pública, líderes,
personas más conocidas. No somos más que recursos en favor de esas luchas, nada más. Pero nosotros no vamos a hacer el trabajo de la gente, y el Mesías ya vino hace 2000 años. Yo creo que nadie quiere ser Mesías. Entonces lo primero es convencerse de que cada una y cada uno tiene que participar. Dios le dio una inteligencia, unas cualidades, unos dotes que necesitamos sumar ahora, juntar con todos. No se subestimen. Primero, creer en cada una, en cada uno, y creer que ellos son el cambio está en cada uno. Y segundo, no tengan miedo. Yo diría, no tengan miedo, hay mucho miedo. Este sistema en que vivimos nos ha paralizado de terror y ha apostado con esos cárteles y con ese crimen organizado a paralizarnos. No hay que tener miedo. Es el priato, el sistema es el que tiene miedo. Y hoy tiene más miedo que nunca, porque se siente atrapado, porque se siente impotente ante la imposibilidad de superar esta cuestión de Ayotzinapa, que finalmente se ha convertido en un movimiento, y de movimiento en una propuesta, y una forma concreta, que ya es en este momento un eje viable, un eje operativo que pueda catalizar todas las indignaciones y todos los hartazgos que en este momento hay en México. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Que no se preocupen, de verdad no se preocupen, porque detrás de ese juez están los republicanos, y después de los republicanos, y también no pocos demócratas, está ese 1% del capital financiero. Los que están manejando Estados Unidos no es Obama, es el Wall Street y la industria de las armas. Ellos son los verdaderos poderes fácticos que controlan todo aquí. Entonces, porque le impidan a Obama tener el cumplimiento de esta ley, de esta decisión ejecutiva, no pasa nada. Los migrantes ahí están, se siguen multiplicando, van a seguir llegando, algún día van a ser la mayoría, y este grupo, este 1%, y estas personas que están mandando ahora, algún día no van a poder hacerlo, porque legalmente habrá más gente consciente, más gente organizada, que simplemente decidirán otros rumbos distintos a los que están llevándose ahora. Entonces, esta batalla está ganada, es cuestión de tiempo, y ellos lo saben. Hay que tener fe en que esto va a ser así. Si no se puede ahorita, será después, pero ni nos van a sacar, ni van a impedir que sigamos creciendo. Y te cuento una anécdota. El otro día estaba yo aquí en Los Ángeles precisamente, y estaba mirando cómo pasaba la gente, tantísima gente, y decía yo, qué barbaridad, pero ¿de dónde sale tanto mexicano y tanto latino? ¿De dónde? Y se me ocurrió que esto es lo que debería de ser motivo de reflexión para el gobierno de Estados Unidos, para el sistema norteamericano, ver que son una verdadera amenaza, y entonces en lugar de estar cuidando las fronteras, ¿verdad?, debiera estar cuidando las camas, para que no se multipliquen tanto, porque ahí es donde está el verdadero peligro, no en la frontera, sino en las camas. O sea, los mexicanos van a recuperar los territorios perdidos vía espermatozoide. No, los mexicanos tienen que recuperar nada, porque mira, lo perdimos, pero mira qué bien nos lo arreglaron, lo pavimentaron, lo acondicionaron, para que después viniéramos aquí a vivir nosotros. Entonces no, gracias, al contrario, gracias, ¿no? Y si quieren tomar Sonora también, a lo mejor no lo van a componer. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. La metodología es inductiva, es decir, partir de la gente, partir de abajo hacia arriba, construir una instancia de gobierno de veras real del pueblo, puesto que la soberanía reside en el pueblo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues haciendo pequeños comités, pequeños núcleos de información, de conciencia, de decisión, para que después se fueran formando estructuras de participación y de gobierno, poco a poco. Recuperar las instituciones que son nuestras, que son del pueblo, recuperarlas y darle un sentido diferente de servicio, manejarlas de otra forma, las que sean útiles, las que no sirvan ya, cambiarlas. Todo esto,
Ahora, pero supone un tiempo, del 5 de febrero hay un plazo para la segunda Asamblea Popular Constituyente que va a ser el 2 de mayo. Mientras tanto tendremos el 2 de marzo otra reunión para primero ir consolidando los comités de participación abajo. Llámese asambleas populares, llámese consejos ciudadanos, llámese organización de barrio, organización de cuadra, lo que sea, y hacia arriba. 2, ir sintetizando, escuchando e ir integrando poco a poco las propuestas distintas que pueden enriquecer este proyecto. 3, fijar una fecha para ir creando ya una estructura más general que pueda ir coordinando todo el proceso general. ¿Me explico? Y esto nos damos de plazo hasta el día 2 de mayo, en que va a ser la segunda constituyente, posiblemente en la Ciudad de México, posiblemente por la facilidad que tiene la gente de llegar, no tanto porque sea el centro y otra vez recaer en ese vicio del centralismo, sino porque cosa práctica es ahí. Pero ya tenemos nosotros representantes de diferentes estados, y del 5 de febrero para acá ya hay núcleos que se han ido formando en lugares importantes, por ejemplo como León, Guanajuato, ¿verdad? En otros lugares donde la gente está muy interesada y ya están orgánicamente ya participando. De lo que se trata ahora es tomar conciencia y entonces darnos cuenta por nosotros mismos, abrir nuestros ojitos de lo primero que decía Jesús, que veamos, ver, abrir los ojos, leer la realidad de otra manera, dar otras interpretaciones, otras lecturas, perder el miedo a ser uno mismo, al qué dirán, a la censura del gobierno, a la censura de la Iglesia Católica. Porque lo primero que va a hacer eso, estas dos instituciones se han acostumbrado a confundir la diversidad con la uniformidad controladora. Y la diversidad es un reto, porque ahí no hay más que unirnos con las voluntades y con la inteligencia. No es manipular a nadie, no es obligar a nadie a que haga lo mismo que los demás. Es ese misterio, lo más grandioso es unirnos conscientemente en la diversidad. Y entonces sí hacemos una fuerza, una riqueza enorme, que no puede ser controlada. Te agradezco muchísimo. No, Rubén, sabes, estoy a tus órdenes de verdad y cuentas conmigo. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el